¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más, un capítulo más de Hablemos de. Hoy tenemos a una gran invitada, una abogada peruana exitosísima que conozco desde hace muchos años, es mi amiga hace mucho tiempo y me da mucho gusto que haya aceptado la primera entrevista internacional del canal, que sea con Pamela Navarro. Me da un gustazo tenerte aquí, Pamela, qué bueno que estás, qué bueno que aceptaste. Estamos platicando en Buenos Aires de esto y la verdad es que me da un gustazo que estés con nosotros y que nos cuentes tu historia. Gracias por estar con nosotros. No, imagínate, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de sumarme a este grupo de entrevistas que ya tienes. Yo las veo por el canal de YouTube. Me encanta el formato. Así que nada, feliz de estar acá. No sabía que era la primera entrevista internacional, así que emocionada. Eso, tú eres la madrina de las entrevistas internacionales del canal y bienvenida. Y como te decía hace ratito, pues la verdad es que esto es para que platiquemos, para que estemos como si estuviéramos tomando un café, eh, que puedas contar lo que es tu historia y que esta historia pueda inspirar, aunque sea una persona, para que sepan el éxito que has tenido, cómo te ha costado llegar a donde estás, todos los cosas buenas y malas que te han sucedido y que nos quieras contar, va a estar padrísimo. Así que si quieres, entramos en materia pues cuéntanos un poquito, Pame, cómo fue, por qué eres abogada, punto número uno, y cómo ha sido tu carrera, se ha desarrollado tu carrera profesional y personal en todos estos años de trabajo. Bueno, la verdad es que yo desde chica pensaba que de grande quería ser abogada, ¿no? Siempre pensé yo quiero ser abogada. Pensé siempre que quería ser abogada más pensado en las películas de televisión, ¿no? Las películas americanas. Yo quería litigar, quería ver procesos penales y crecí con esa idea hasta cuarto de media. Y en cuarto de media entré en esta etapa de confusión respecto a las partes de humanidades, ¿no? Empecé a decir, ya no sé si quiero ser abogada o quiero estudiar trabajo social o quiero estudiar antropología, o me llamaba mucho la atención el tema de las personas, el tema de la sociedad, el tema de la gente, el poder ayudar a las personas. En quinto de media, cuando le dije a mi papá que ya no quería ser abogada, sino que quería estudiar trabajo social, me dijo que de ninguna manera, ¿no? Y finalmente entro a la universidad a estudiar comunicaciones. Y pensé que estudiando la parte organizacional de las comunicaciones podría tener esta llegada con la gente. Yo vengo de una familia que realmente se esforzó muchísimo para que yo pueda tener una educación privada. Yo recuerdo cuando en quinto y media estaba todavía entre la confusión, ya había dejado de lado trabajo social, antropología y decía o comunicaciones o derecho, mi mamá me decía, ¿por qué no mejor estudias secretariado? Entonces yo la miraba como diciendo, secretariado, si te estoy diciendo que quiero ser abogada. Y me decía, no, pero como secretaria vas a poder estar al lado del abogado. Y yo le decía, no, yo quiero ser abogada, ¿no? Claro. Entonces, para ellos era realmente un esfuerzo el poder mandarme a la universidad. Yo estudié en la Universidad de Lima, que encima era la universidad a la que yo quería ir. Entonces, entré a la universidad, estuve un ciclo en comunicaciones y me di cuenta que realmente derecho era lo que quería y me cambié a derecho, ¿no? Derecho laboral, ¿cómo llegué a laboral? Yo recuerdo en mi clase de Derecho Laboral uno y que cuando me enseñaban a liquidar beneficios sociales, le decía al profesor, le decía, yo soy abogada porque no quiero saber nada de los números, yo nunca voy a ver laboral, ¿no? Y me acuerdo que él se reía y me decía, Pamela, uno nunca sabe, por último, para que cuando estés en un trabajo sepas cómo te tienen que pagar. Y yo le decía, no, 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 para eso hay otras personas, yo eso no lo necesito. Y la verdad es que empecé a ver laboral de pura casualidad. Postulé en esa época a KPMG sin saber que era KPMG porque no tenía el logo de la consultora. Y los requisitos que pedían eran requisitos bastante generales y cuando llegué a la entrevista efectivamente era para ver derecho laboral. Tuve la suerte de encontrarme con una mujer exitosa, empoderada, que es Beatriz Alba Hart, que ha sido viceministra de Trabajo, miembro de la Comisión de la Verdad, congresista, y que fue un poco quien me formó, quien me guió, quien de alguna manera me dijo, en verdad, acá tú puedes ser lo que quieras ser, ¿no? Y creo que eso se me quedó muy grabado, ¿no? Yo puedo ser realmente lo que quiera ser. Claro. Y así empezó mi camino por el derecho laboral
aún de practicante en el año 2000. Yo empecé a practicar viendo temas laboral en el año 2000. Ah, bueno, buenísimo. Oye, qué padre historia. Y cuando Beatriz te dice esto, tú puedes hacer lo que tú quieres, pues te fue un boost fuerte para tu carrera, es decir, en la parte personal. Yo entiendo lo que decía tu mamá, porque creo que en México nos pasa o nos pasaba algo muy similar. Las familias veían como que un poquito más esa búsqueda de trabajo de las mujeres como un poquito acompañando a y no siendo la, ¿no? Entonces, que creo que es un tema muy importante y que creo que ya nuestros países eh, latinoamericanos, que siempre vamos un poquito atrás de todo el mundo, ya está superándose esa parte, por lo menos en nuestras generaciones, la tuya, la mía, creo que a tus hijos, a mis hijos, por lo menos a mi hija, lo que yo le digo es, tú puedes hacer lo que tú quieras, como te decía Beatriz, y haz lo que tú quieras, además, no es un tema de, este, de que veas qué te dice la sociedad o qué es lo que está pasando. Mucho de eso es por lo que a mí me tocó crear este canal, siempre lo digo. Mi hija fue la que me inspiró para esto porque un día me dijo que la habían discriminado y no era cierto, pero bueno, eso fue cuando me cayeron los veintes, como decimos en México, para decir, hay que apoyar a la mujer y hay que crecer. Y sobre todo, no sé si pasa en Perú, Pamela, pero pasa en México y pasa en muchos otros lados que me ha tocado participar en algunas opiniones e investigaciones. Normalmente, y no quiero decir que sea machismo, es un tema de, pues de un problema de enanismo mental de muchos hombres que no dejan crecer a la mujer porque piensan que al momento que crezca la mujer, pues ¿qué van a decir los demás? Me quitó el puesto la que venía atrás de mí, o es mejor una mujer que un hombre, cosas que son absurdas o estúpidas, o por lo menos en mi cabeza no caben ese tipo de reflexiones, ¿no? Eh, y las mujeres también, en muchas ocasiones, son las que están propiciando que la propia mujer no crezca por envidias, por temas, por lo que tú quieras. Creo que eso debe acabar, porque yo soy de la idea de que cada vez haya más mujeres en puestos de dirección, en consejos de administración, en posiciones directivas en los despachos. Es decir, necesitamos estar más presentes en todo lo que está pasando y apoyando a la mujer como debe de ser. A mí no me gusta hablar de hombre y mujer, me gusta hablar de personas. Me gusta hablar de que todos debemos crecer y apoyarnos para crecer. No sé cómo ha sido esa parte en tu carrera, Pamela. Has tenido muchos apoyos, pero también has tenido muchos retos y esos retos los has superado, porque me consta que los has superado. Pero cuéntanos cómo ha sido la parte en Perú de este tema. Bueno, yo creo que en Perú se da mucho lo que tú dices, ¿no? Hay, no sé si es un miedo al éxito profesional de las mujeres, pero yo creo que es un tema de nuestra sociedad, ¿no? Y la sociedad peruana se parece mucho a la sociedad mexicana, ¿no? Somos una sociedad machista y eso no lo podemos negar, ¿no? Hablaba el otro día con una amiga y le decía el hombre proveedor y la mujer recolectora, ¿no? Esta es la historia de nuestra vida. Claro, Entonces, cuando la mujer quiere dejar de ser recolectora para pasar a ser proveedora, entonces hay algo que no, que automáticamente no fluye de manera natural, ¿no? Y esa es una primera barrera social, ¿no? Que tenemos las sociedades, por lo menos latinoamericanas, la gran mayoría. Yo creo que definitivamente hoy estamos en una situación muy distinta a la que estábamos en el año 2000 cuando yo salí de la universidad. Yo salí de la universidad en el año 2002 y de hecho en una de mis primeras prácticas recuerdo que el abogado que lideraba el área estaba de maestría y cuando llegó, él me dijo, a ti te han contratado porque yo no estaba, porque yo no trabajo con mujeres. ¿No? Entonces fue como, y yo era chica y tenía como pena de preguntar por qué no, ¿no? claro. Y a lo largo del tiempo me hizo saber que no trabajaba con mujeres porque las mujeres éramos muy engreídas, ¿no? Eso era lo que él pensaba. Entonces, por ejemplo, cuando había que hacer alguna diligencia en un lugar feo o peligroso o alejado, me mandaban a mí, ¿no? Porque él quería probar de que las mujeres éramos engreídas y que eventualmente yo iba a decir, no quiero ir, no me gusta, es muy lejos, es peligroso, lo que sea. Y para mí se volvió como un reto personal, ¿no? Era como, no, o sea, él no puede, no, o sea, no me va a ganar, ¿no? Yo no puedo decir que no puedo, porque en verdad yo puedo. Pero esta primera práctica, sin duda, formó mucho de mi carácter,
Lloré en más de una oportunidad en el baño del estudio porque me sentía frustrada, ¿no? Porque sentía que en verdad yo trataba, pero que nada era suficiente. Esa es como de las primeras historias que recuerdo siendo practicante. Cuando entré al estudio Rosselló, y de hecho fui con Beatriz al estudio Rosselló, pero Beatriz luego se fue y yo me quedé ahí liderando el área, había un socio, y yo todavía era una abogada muy joven, había un socio que me decía, Pamelita, tú vas a ser mi socia. Y de hecho fue mi socio años después. Y yo recuerdo que le decía, Ronald, yo no quiero ser socia. Y él me miraba como diciendo, no puede ser, si estás en una firma de abogados, si estás en una firma grande, el objetivo es ser socio. claro. Y yo le decía, yo no quiero ser socia. Le decía, si tú ves a las socias, mujeres de las grandes firmas de abogados, todas tienen matrimonios o familias que no han funcionado. No hay ni una que tenga el balance que necesita para poder decir que, que tiene una vida profesional exitosa y una vida personal exitosa. Y yo no quiero eso. Le decía, yo en algún momento quiero ser mamá y no quiero arrepentirme de haber tenido que sacrificar a mis hijos por mi carrera. Entonces yo no quiero ser socio. Y eso es triste, pero yo lo tenía muy claro, ¿no? Era como, en verdad, puedo ser cualquier cosa, pero no quiero ser socio. Y miraba los grandes estudios y habían socias, te diría que contados con los dedos, y casi todas o no eran mamás, o eran separadas, o alguna a quien conocía de muy cerca había tercerizado su rol de mamá, ¿no? O sea, había alguien que se encargaba de los hijos porque ella no podía encargarse de los hijos y aparte liderar un equipo. Entonces, para mí era claro que yo no quería ser socia. Cuando tuve a mi primer hijo, eh, en ese momento no habían muchos derechos laborales para las mujeres abogadas, ¿no? Porque las mujeres abogadas en Perú tenemos los abogados en general en Perú tenemos un régimen diferente. Y yo me acuerdo que con mi hijo, el mayor, yo tuve un mes de vacaciones y luego tuve que regresar a trabajar. Y estando embarazada de mi segundo hijo, viene uno de los socios de la firma y me dice, queremos proponerte que dentro de una semana, a partir del 1 de diciembre, eh, tú empieces a trabajar a medio tiempo, con medio sueldo, pero tienes que estar disponible al 100% para las clientes. Y esto es no negociable y empieza la próxima semana, el 1 de diciembre. Porque en realidad nos hemos dado cuenta que las mujeres embarazadas no son rentables. Eso fue lo que me dijo, ¿Así, así, así te upfront. lo dijo? Así me lo dijo. O sea, así me lo dijo, tal como te lo estoy diciendo. Porque las mujeres embarazadas no son rentables. Entonces, este es como el deal de tu vida, ¿no? Porque te vas a quedar a medio tiempo, evidentemente con medio sueldo, pero eso sí, si el cliente llama por la tarde, tú tienes que estar disponible porque finalmente yo lideraba el área laboral. Y me acuerdo que llegué a mi casa y lloré y decía, es que esto no es justo, porque aparte con mi primer hijo, yo tomé un mes de vacaciones y nunca me desconecté del trabajo. Entonces decía, esto no es justo, pero era lo que era, ¿no? Y finalmente mi esposo me dijo, mira, nosotros recién empezábamos, ¿no? Matrimonio joven, un hijito chiquito, embarazada, el segundo hijo, el dinero era una fuente muy importante en nuestra economía familiar, mi sueldo sobre todo, y mi esposo me dijo, renuncia, me dijo, porque medio sueldo igual no nos alcanza. Entonces, ya está, renuncia. Y ya veremos qué hacemos, pero de ninguna manera yo te voy a exponer a que tú estés así en un lugar donde claramente ya no te sientes cómodo. Claro. Y renuncié, y renuncié al estudio, y como decía ayer, que justo celebrábamos el Día de las Madres acá, tuve la suerte de encontrarme en el camino con un grupo de abogados maravillosos. Suerte, sin duda suerte, ¿eh? Y yo recalco que se llama suerte. Me contrataron embarazada y me dijeron lo mismo que me dijo Beatriz 10 años atrás. Este es el área laboral, haz del área lo que tú quieras que sea. Un área de soporte, un área que lidere, lo que tú quieras. Y yo empecé trabajando medio tiempo con un practicante, me hicieron socia 3 años después, trabajando medio tiempo, y tuve un equipo antes de que fue el estudio del Marugarte, que luego nos fusionamos para formar PPU, y a la hora que pasamos a PPU éramos un área de 8 abogados.
¿no? Un área que creció exponencialmente, donde, como te decía, tuve la suerte de llegar a un estudio donde me dijeron, ¿qué es lo que necesitas? ¿No? En un momento me dijeron, queremos que regreses a tiempo completo porque nos da pena, imagínate, nos da pena llamarte en tu medio tiempo. O sea, fuera del medio tiempo me siento mal, ¿no? Este socio me decía, me siento mal de llamarte en el medio tiempo. Entonces, ¿qué necesitas para regresar a tiempo completo? Y yo le decía, bueno, yo necesito poder agarrar un día e ir a ver a mi hijo a la clase de natación y no sentirme mal, ¿no? Yo necesito poder trabajar desde mi casa y no sentirme mal. Yo nunca voy a dejar el trabajo tirado, pero necesito saber que no tengo que esconderme para eso. Claro. Entonces me dijo, ya está, me dijo Pamela, ese es el esquema. Y otra vez recalco, tuve la suerte porque, a ver, mi hijo, el menor, va a cumplir 13 años. Hace 13 años, esto del Sí, trabajo remoto, por horas, desde tu casa, no existía y no no estaba bien existía. visto. Sí, estoy No, totalmente de no. acuerdo contigo. Y la gente pensaba que no trabajabas. Pues estabas en tu casa, estabas viendo tele, pero no trabajabas. Y yo realmente pude compaginar mi vida familiar con mi vida profesional y nunca sentí que estaba renunciando a una por cumplir otra. Y creo que eso, en esa época, fue realmente mucha suerte. Pero hoy ya no es suerte. O sea, hoy creo que realmente hemos avanzado como sociedad para ver que eso es una necesidad, porque estamos dejando que talento exitoso no pueda realmente desarrollarse, porque no les estamos dando las condiciones que requieren. Entonces, yo no estaría donde estoy hoy si no hubiese estado acompañada de personas que creyeron en mí y que pensaron que la maternidad no era una limitación en mi vida profesional. Pero no muchas personas piensan de esa manera. Yo, la semana pasada, antepasada, este último mes, ¿no? He recibido 4 llamadas que realmente me han llamado la atención. La primera, la de un gerente que me dice, hay una trabajadora que acaba de informar su maternidad y tiene un contrato a plazo fijo, entonces no se lo voy a renovar. Y yo le digo, eso no se puede, eso es ilegal. Le tienes que renovar. Y me dice, Pamela, pero es que se va a enfermar. ¿Y eso quién lo va a asumir? Se va a enfermar, fue lo que me dijo. Y yo le dije, pero ¿de cuándo acá partimos de que el embarazo es una enfermedad? Claro. O sea, no es una enfermedad. He tenido la llamada de una enfermera venezolana, ¿no? Ella me llamó el año pasado por primera vez a decirme que en su trabajo, en la clínica, le habían dicho que en el Perú estaba prohibido embarazarse si trabajaba. Y yo le dije, bueno, eso debe ser en otro Perú, Sí, ¿no? claro. Porque ni acá ni en ninguna parte del mundo. Bueno, salió embarazada y a los 7 meses fue despedida. Despedida por una mujer, que es lo que tú decías hace un ratito, despedida por una mujer porque dijo, en verdad, No me ya ahorita funciona. viene prepo, no, no, ya, chau, la despidió, ¿no? He tenido la llamada de una abogada de una firma grande que me dice que una firma que aparte tiene toda una política de diversidad e inclusión que yo conozco, que sé que existe, ¿no? Y me llama y me dice, yo trabajo viendo M&A y me han sacado de todas las grandes operaciones desde que estaba embarazada. Y bueno, tal vez cuando estaba embarazada me llamó la atención, pero bueno, yo tuve un embarazo un poco complejo, más o menos lo entendí. Pero hace 6 meses que he regresado de mi postnatal y no me dan una sola transacción. Y cuando he ido a preguntar, la respuesta que he recibido, te hablo de una firma grande, ¿eh? La respuesta que he Ujú. recibido es de que hoy, que soy madre, ya no voy a estar, o sea, ya el proyecto no va a ser prioritario para mí. Entonces O sea, no voy a estar en grandes transacciones. no lo puedo creer lo que me está diciendo. No le están dando trabajo porque le están diciendo que va a dejar en segundo lugar el despacho, que está trabajando, que su casa. ¿Esa es la razón? Va, la razón es que ahora que es mamá, su prioridad es su maternidad y no va a ser el trabajo. Entonces, sí, sí va a estar en algunos trabajos, sí, pero no en las grandes transacciones. Sí, el Porque eso grande deal requiere ya no. que, claro, porque ahí tienes que estar al 100% metido en el deal. Entonces, eso sigue pasando, ¿no? Eso sigue pasando. Y es un poco lo que conversábamos en Argentina, ¿no?
Y he ido un poco desordenado con el relato, pero yo hace 2 años y medio renuncié a PPU para formar una consultora que ve temas laborales con enfoque en género, diversidad e inclusión, ¿no? Y hoy un poco me dedico justamente a trabajar con clientes en implementar todos estos programas de diversidad e inclusión, ¿no? Y siento que por fin he alineado mi propósito personal con mi propósito empresarial o profesional, ¿no? Y por eso te contaba al principio que tuve esta confusión en algún momento y yo quería ver algo humano, quería ver algo de gente, quería ver algo en el que de alguna manera puedes ayudar, ¿no? Y siento que ahorita he encontrado como el mix perfecto, ¿no? Trabajo con empresas para crear políticas de diversidad e inclusión, pero que no sea una política que está colgada en el intranet, ¿no? Sí, Sino sí, que sí. sea políticas que se transforman en la cultura de la organización, ¿no? Entonces, y tengo clientes regionales, tengo clientes locales, tengo clientes chiquititos, tengo clientes gigantes, pero tengo clientes que vienen a buscarme como tú y me dicen, algo tenemos que hacer, Pamela. O sea, algo tenemos que hacer. No puede ser que las mujeres sigan pasando por esos procesos de discriminación. No puede ser que las personas con discapacidad sigan pasando por esos procesos de discriminación. No puede ser que las personas de la comunidad no consiguen trabajo o no pueden trabajar de manera libre. Y, y veo que en verdad hay toda una corriente que nos lleva a que, espero yo, en el corto plazo haya un cambio de mentalidad, ¿no? Y ya no sea como, al principio era que la mamá va a trabajar, como, qué mala madre, porque va a dejar abandonados a sus hijos. Yo esos comentarios ya no los escucho, pero sí sigue habiendo un sesgo y un castigo respecto a la maternidad de las mujeres, ¿no? Y eso es algo que yo sigo viendo hoy en día, ¿no? Que ya es como, es de locos, ¿no? De locos, totalmente. Yo, ahorita me recordaste eh, hace muchísimos años, 25 años también yo, no más, casi 30 años, yo venía saliendo de la escuela de Derecho, y me tocó ir a despedir a una persona a una tienda una tienda muy especial aquí en México que todo el mundo conoce, porque estaba embarazada. Entonces le dije, yo no despido embarazadas, si me quieren despedir a mí del despacho, pues despídame porque no va a ser, no lo voy a hacer. Y lo oyó el dueño de esa cadena de tiendas. Al final del día no la despidieron, al final del día despidieron al que tenía que ser, el cliente ya no lo veo yo, pero sigo siendo muy amigo del dueño, y fue una cosa que me pareció muy buena. No gracias a que yo haya dicho que no la despidieran, hicieron lo que hicieron. Ahora lo que hacen es que cuando una de sus vendedoras está embarazada, la pasan al departamento de bebés o de maternidad, y eso les ha generado, no tienes idea cuántos beneficios a las madres trabajadoras, cuántos beneficios al negocio, porque la vendedora embarazada llega con una cliente que está embarazada, entonces son empáticas, están viendo que necesitan tal, y desarrollan la idea. Una vez que la vendedora tiene a su bebé y regresa a trabajar después de maternidad, la ponen en la posición que estaba, o si se quiere quedar, muchas se quieren quedar ya en el departamento de maternidad, y ha crecido como no tienes idea. Pero bueno, es una historia parecida, pero pasaba y pasa, como tú dices. Yo no me cabe en la cabeza pensar lo que me dices, que la despidieron, una mujer despidió a otra mujer por estar embarazada. Eso se me hace lo peor de lo peor, pero pasa. Y nosotros tenemos que trabajar en ver cómo lo quitamos. Decías de la maternidad, yo tengo dos hijos, uno tiene 21 y otra tiene 15, y cuando nacieron los dos, vi que estuvieran bien, vi que su mamá estuviera bien, me regresé a trabajar. Y la segunda también. Lo que hubiera dado, porque en aquel momento eh, me hubiera quedado, más bien, eso lo pienso ahora, me hubiera quedado un mes a estar con mis bebés, se hubiera disfrutado muchísimo. No lo hice. Y no lo hice porque se veía mal, ¿no? No, ¿qué va a decir el socio, o qué va a decir mi socio de que no me regresé a trabajar? Una estupidez total. Eso no es una cosa que valga la pena hacer, y si los que nos vean, quédense con sus bebés y disfrútenlos el tiempo que puedan, porque luego se vuelven grandes y se son unos sangrones y son pubertos y no los aguanta nadie. Pero bueno, a lo que voy es, necesitamos hacerle ver a la gente, a las personas, que realmente se puede hacer lo que tú haces. Puedes trabajar, puedes ser mamá, puedes ser exitosa en los dos ámbitos, el personal y el profesional, como lo son muchísimas mujeres en el mundo, como lo son eh, contadoras, como lo son financieras, como lo son
este, gente de comunicación, de marketing, CEOs. A ver, se puede, por supuesto que se puede. Y eso que decías al principio de los proveedores y los recolectores, cada vez que oigo eso me acuerdo de la película esta de Cruz, que es de la época de las cavernas. Así me estoy imaginando eso. Eso ya no existe, eso ya debe desaparecer y esa mentalidad o esa eh, idea que teníamos del hombre y la mujer, pues no puede ser. Hoy, ¿cuántos hombres no están en su casa ayudando en labores de hogar por cualquier razón o porque así lo decidieron y nadie les dice absolutamente nada? ¿Por qué la mujer no puede desarrollarse así? ¿Por qué no te podemos tener equipos diversos y cambiar la situación? Y ya para hacerte una pregunta, nada más déjame comentarte, tú conoces a Mari Carmen Fuertes de aquí del despacho. Cuando Mari Carmen fue la primera mujer que contratamos en la práctica laboral hace muchos años, hoy ya es socia, y a partir de que la contratamos porque trabajaba en mi equipo se convirtió en el único equipo laboral de México que tenía 90% de mujeres y 10% de hombres, cosa que me enorgullece, la verdad. Y además, no tienes idea cómo me hizo cambiar la forma de pensar y de ver el negocio, de ver el derecho, de ver cómo se aplicaban las normas desde el punto de vista de la mujer y desde el punto de vista del hombre. Cambia totalmente, hay que buscar esa integración de las personas para poder generar mayores beneficios en los negocios y en la vida de las personas. Pero lo que te quería preguntar ahorita con tu despacho, que estás con temas de diversidad, con todos los temas de que las empresas realmente lo quieren hacer y como tú dices, hay unas que llegan y lo cuelgan y ya tengo ya le di mi palomita es pinkwashing, aquí le decimos así, ¿no? Entonces, hay que hacer esas políticas y hay que implementarlas. ¿Cómo podemos hacer para que se implementen mejor? Pamela? Yo creo que lo primero es el tema de la sensibilización, ¿no? Uno tiene miedo a lo que no conoce, ¿no? Y tener una política que no ha sido sociabilizada y sensibilizada con el personal es, eh, es una política que va a fracasar, ¿no? Entonces, yo tengo una política de género, ¿no? De igualdad de género, de equidad, pero yo tengo que explicar el por qué la estoy haciendo. Yo tengo que Ujú, explicar cómo es que llega un punto en la pirámide de la organización que las mujeres simplemente dejan de seguir creciendo porque deciden dar un paso al costado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está faltando dentro de mi organización para que realmente las mujeres puedan seguir dentro de este camino hacia el crecimiento profesional? Hablabas hace un ratito sobre el tema del éxito, ¿no? Y yo creo que es bien importante recalcar que el éxito lo definimos nosotros mismos, ¿no? Para mí ser exitosa puede ser dueña de mi propia firma. Para ti ser exitosa puede ser la mejor analista. Para ti ser exitosa puede ser la mejor madre de familia, ¿no? Y ninguna de las decisiones es criticable por otro, ¿no? Uno tiene que sentirse contento con lo que elige y tiene que sentirse en paz con su decisión y trabajar para poder lograr lo que para cada uno de nosotros es éxito. Lo que no podemos hacer es que, como cada uno tiene una definición diferente de su éxito profesional, es como que sentarnos a mirar a ver cada quien cómo lo consigue, sino que tenemos que desde una perspectiva empresarial garantizar que las reglas de juego sean equitativas para todos. Cuando hablamos de políticas, no solamente de género, y ahí voy un poquito a lo que tú comentabas sobre el tema de la paternidad. Yo tengo muchos clientes grandes que en el Perú antes habían 5 días de licencia por paternidad, ahora son 10, pero tengo muchos clientes, y claro, versus 98 que tiene la mujer, ¿no? Entonces, tengo muchos clientes que han ampliado la licencia por paternidad. Y hoy 2023, los hombres no la toman. No la toman porque el resto de su equipo se burla de ellos. Hoy es saco largo, que vas a estar cambiando pañales, que seguramente vas a estar barriendo. Y los hombres, que son hombres, ¿no? Dicen, y no la toman. Entonces, si identificamos eso dentro de una organización, tenemos que hacer talleres de corresponsabilidad. Tenemos que hacer talleres de nuevas masculinidades. Tenemos que hacer talleres de empoderamiento a nivel transversal para que cuando llegue una política de esa naturaleza, uno no se sienta corto en decir, pues me tomo los 15 días de licencia de paternidad, porque este es un tema de corresponsabilidad y porque sabes que más allá que cambie o no cambie pañales, porque quiero disfrutar a mi bebé, ¿no? claro. Y eso es algo que puede decir el hombre y la mujer.
Cuando hacemos, por ejemplo, políticas para las personas de la comunidad LGBT, la sensibilización lo es todo. ¿Estás acá o estás al otro lado? ¿No? Se viene junio, que es el mes del orgullo. Ahorita, a mí me busca un montón de clientes. Pamela, que hay que hacer una campaña. Y como tú con el caso de la mujer embarazada, yo hoy realmente puedo decirles, si vas a trabajar algo, un plan anual, yo te ayudo. Si quieres algo para la foto en el mes de junio, no me interesa ayudar, porque no quiero ser parte de Claro, o sea, de este rainbow washing, ¿no? Que hacen todos en el mes de junio, ¿no? Pero ¿qué significa trabajar en pro de la comunidad? Significa, para empezar, esta sensibilización de yo no soy quien para opinar, cuestionar, comentar o preguntar sobre tu orientación o identidad sexual. A mí no me importa, ¿no? Y existe un derecho universal, que es el derecho a la no discriminación, justamente por razones de sexo, de identidad sexual, de orientación sexual. Entonces yo tengo la obligación de respetarte. También existe un derecho a la igualdad. Tengo la obligación de garantizarte los mismos derechos. Obligación de garantizar mismos derechos, obligación de no discriminar. Entonces, basta con que yo cumpla con lo que tengo que cumplir para que ya, ni siquiera requiriese hacer una política especial. Lo que pasa es que todo para nosotros, pero cuando se trata de cumplir la otra cara del derecho ahí es como, no, pero es que quién es él o quién es ella, ¿a ti qué te importa? claro. ¿No? Oye, perdón que te interrumpa ahí, pero según entiendo, igual en Perú y en México desde siempre ha estado eso garantizado. Es decir, está prohibida la discriminación y la esclavitud en México por razones de sexo, de religión, tal, desde hace, pues desde que yo me acuerdo, ya para que yo me acuerde, son muchos años. Entonces, esto lo debemos venir haciendo siempre. Sí, porque aparte esto es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, es transversal, pero mm, no sé por qué se nos hace tan difícil, ¿no? Igual con las personas con discapacidad. El otro día me decían, sí, estoy viendo en qué posición puedo contratar a una persona con discapacidad, pero la discapacidad que yo quiero contratar, y yo era Sí, sí, como, sí. la discapacidad que yo quiero contratar, o sea, Y a no es una ver, moda, claro. exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno no conoce el tema, tiene mucho miedo, tiene una barrera y a veces adrede y a veces de manera involuntaria discrimina la situación, las personas, el entorno, ¿no? Entonces, yo creo que sin sensibilización y sin conocimiento, estas políticas de diversidad e inclusión no funcionan. Y lo otro es el compromiso de la alta gerencia, ¿no? Yo no puedo tener una empresa donde, por ejemplo, voy a armar una campaña de tolerancia cero al hostigamiento sexual, ¿no? O a la violencia de género, que es llevarlo un paso más allá, y tener un gerente que todo el día hace bromas en doble sentido, que está mirando a las mujeres de otra manera, o sea, no va a funcionar, ¿no? Claro. Entonces, tener bien alineadas a las personas es importante. Y hoy está tan de moda el tema de la sostenibilidad, todos queremos ser sostenibles, que la siguiente pregunta es, ok, ya yo tengo mi política de diversidad e inclusión, ¿no? Y mis stakeholders, y mi cadena, y mi proveedor chiquitito, a ese también le estoy pidiendo que cumpla los mismos estándares. Y la respuesta es no, pues. Pues no, Ahí me hago el de la vista gorda. mira, estoy de acuerdo contigo. Es no, y es en lo que yo estoy trabajando, justamente en el tema de buscar congruencia en la parte personal y la parte de la empresa. Lo que dices es totalmente cierto. Yo lo que estoy viendo es que cada vez más empresas le piden a su cadena de suministro o su cadena de valor que cumplan con ciertos estándares, que son los estándares ESG. Y si nosotros, desde nuestro terreno, tú y yo como laboralistas, podemos meternos a la S de ESG, que es donde está toda la parte social, y podemos colgar de ahí, como tú dices, todas las políticas, y al momento que se cuelguen, bajarlas para que las apliquen todos, bueno, este mundo sería diferente, ¿no? Totalmente diferente. Exactamente. Y otra cosa que creo que sería diferente es, tú lo dijiste al principio, cuando te dijeron esa, que no quiero saber ni quién sea el abogado ni la firma, ojalá no lo conozca, que te dijeron que ibas a trabajar medio tiempo porque no era negocio las mujeres embarazadas, ahí mis respetos para tu marido. La verdad es que qué apoyo, creo que eso es parte muy importante del crecimiento, no de las mujeres, sino de los hombres, las mujeres y de todos,
tu pareja que te pueda apoyar y que esté atrás de ti, ayudándote, empujándote y haciendo crecer ese desarrollo de pareja, insisto, y como matrimonio, padres de unos niños hermosos, lo que sea, eso también tiene mucho valor y eso ayuda mucho a empujar y a salir adelante todas esas tardes o noches de lágrimas que decías que te metías al baño a llorar. Seguramente en tu casa también las tuviste y tuviste el soporte y apoyo de tus papás y de tu pareja. Qué padre, eso la verdad creo que es algo que también hay que mencionarlo y hay que hacerlo ver. Y otro que decías que no quería ser socia. El otro día a mí me lo dijeron en el despacho, oiga, Alicia, yo no quiero ser socio. Y la pregunta no fue lo que tú decías, la pregunta fue, la respuesta, yo le pregunté por qué y la respuesta fue, porque no quiero vivir como usted vive. Me quedé, eh, según yo vivía muy bien, pero ya a las nuevas generaciones no les gusta que tengan estas ojeras, que seguramente me las gané más por la fiesta que por el trabajo, pero bueno, ahí están, y que tenga que estar aquí metido 15 horas al día en la oficina o trabajando desde mi casa. No lo quieren las nuevas generaciones, quieren cosas diferentes, quieren vivir mejor. Y ese vivir mejor, este, que no estoy de acuerdo en lo que dijo este hombre, pero bueno, eh, es ayudar a la gente a vivir mejor, a ser mejores, no solo como profesionistas, sino como personas. Y creo que tú estás haciendo una labor muy importante, y felicidades, Pamela, ahí en Perú. Ojalá te sigan muchos peruanos que puedan llevar a cabo esta gran labor. Por razones de tiempo, y perdóname que lo diga así tal cual, pero pues es que si no me matan aquí los de producción, eh, yo podría seguir platicando contigo todo el día y una semana si es necesario, porque estoy feliz hablando de esto, y felicidades otra vez por lo que haces. Danos 5 conclusiones que puedas tener para que la gente en todo el mundo, bueno, por lo menos ahora en Perú y en México, que espero que nos vean en más países, este, se puedan quedar en la mente con esas 5 ideas que tú tienes claras, que podría ser algo que cambiara la vida de una mujer dentro de su estructura laboral y personal. Bueno, yo creo que lo primero es que uno mismo define su destino, ¿no? No podemos seguir esperando que alguien haga algo para que las cosas cambien. El cambio tiene que venir de nosotros, ¿no? Y es un cambio de actitud y es un cambio de cómo miras la vida. Lo segundo es que creo que el camino nunca es fácil, ¿no? Y que son estos golpes los que nos enseñan y los que nos impulsan a seguir caminando. Es verdad que yo he llorado a lo largo de mi vida profesional, pero sin duda esos golpes me han hecho quien soy, ¿no? Y los volvería a vivir porque fueron grandes momentos de aprendizaje. Entonces, hay que verlo como eso, como un aprendizaje. No hay que verlo como que es el fin del mundo. Hay que verlo como esto me está enseñando algo y tengo que sacar ese aprendizaje, ¿no? Esa enseñanza. Lo otro es que creo que es momento de dejar de ver las diferencias como algo negativo. Hemos crecido en una sociedad donde todo lo diferente está mal. Si eres más gordita que la modelo, está mal. Si eres más chato que el promedio, está mal. Si tienes menos plata que lo que se espera, está mal. Y dependiendo de con quién te compares, siempre estás mal, ¿no? Siempre hay una situación en la que estás mal. Y nosotros mismos nos sentimos como menos, ¿no? Y en el momento que nosotros veamos que son nuestras diferencias las que nos definen, ¿no? Y las que nos permiten aportar algo único que nadie más puede aportar, ese es el momento en el que entendemos que nuestras diferencias son nuestro gran poder. Yo no podría estar sentada hoy en día acá contándote lo que te estoy contando si no hubiese pasado por todo lo que he pasado en mi vida. Y eso me hace única. Nadie va a poder venir a sentarse y hablar contigo y decirte lo mismo que te estoy diciendo yo. Eso lo tengo que llevar a mi vida personal y eso lo tengo que llevar a mi vida profesional. Nadie le va a aportar al negocio lo que yo te puedo aportar. Y eso me hace único. Y eso hay que valorarlo. No hay que sentirnos menos, hay que sentirnos más. Ese es el gran valor de la diversidad aplicada en un ambiente inclusivo, donde realmente potencio la diversidad de las personas. Y yo creo que lo último, porque efectivamente estamos sin tiempo, es que uno define su propio éxito, ¿no? Como te decía hace un rato en la entrevista o en esta conversación, eh, no podemos sentirnos mal por lo que piensa el resto que yo debo ser o que yo tendría que aspirar a ser o tendría que conseguir en la vida, ¿no? Y esto viene también mucho de las reflexiones que yo he tenido durante la pandemia.
¿no? En la pandemia, yo tuve la suerte, para mí fue una suerte que la pandemia me regaló, porque encima en el Perú estuvimos encerrados más de un año y medio, me regaló el poder realmente compartir con mis hijos, ¿no? Yo decía que tenía pendiente tomarme un año sabático en algún momento para poderme dedicar a ellos, y yo siento que la pandemia me regaló eso, ¿no? No me dediqué al 100%, pero estuve con ellos todo el día, y para mí eso fue muy valioso. Pero, pero hemos visto también en la pandemia que mucha gente perdió su trabajo y que fueron duramente criticados los hombres que decidieron quedarse un tiempo al cuidado de sus hijos, ¿no? Porque esta sociedad machista no prevé que el hombre cuide a los niños, ¿no? Y yo creo que es momento de empezar a cuestionar eso con lo que hemos ido creciendo, ¿no? La mujer es la encargada de la maternidad y del cuidado del adulto mayor y el cuidado de la casa. ¿Por qué? ¿No? En verdad, no. En mi casa es bien compartido, ¿no? Yo tengo dos hijos hombres y les enseño eso. Finalmente, tú vas a ser quien quieras ser, pero no puedes atropellar a nadie en el camino para lograrlo, porque queremos una sociedad pensada para todos, en Claro. igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que llevarnos, ¿no? El cambio depende de nosotros, no depende de un tercero. No te decía cómo te lo agradezco. Me quedo con una frase que me hizo reflexionar mucho, mucho. Lo acabas de decir. No hay que sentirnos menos, hay que sentirnos más. Eso es para todos. Si no, no vamos a que seguir siendo una bola de mediocres como sociedad que no vale la pena y tenemos que crecer y tenemos que apoyar a todos para poder ser mejores. Y te agradezco que desde tu trinchera en Perú lo estés haciendo y hay que hacerlo en todo el mundo. Y cada vez que te vea, cada vez que nos veamos en la IVA o en la ABA, donde nos veamos, de veras hay que platicar más para ver cómo hacemos para que esto crezca y esto sea mejor. Muchas gracias, Pamela. Fue un gustazo Mm, platicar contigo. Espero estarnos viendo pronto, espero trabajar más juntos y en esta materia y seguir adelante. Gracias por todo. seguro que sí. No, muchas gracias a ti. Ya nos vemos. Bye bye. Chao.